Roberto Arturo. Roberto Arturo. Estoy grabando. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Amnesia. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Scarlett. Mi nombre es Daniela. Mi nombre es Fernando y tenemos un nuevo capítulo el día de hoy. Es un capítulo muy, pero muy interesante. Dani, ¿cómo se llama este nuevo capítulo? Todavía no lo sé. Pero podemos establecer una pregunta. O darle pistas. ¿Alguna vez han estado en un Evento canónico. un desastre natural? ¿Alguna vez has estado tú en un desastre natural? La erupción de un volcán. Creo que los tres hemos estado en uno de ellos, pero no, un terremoto justo en el año 2001. One. Así que ponemos la canción de los dinosaurios. Carmen, ¿en qué año naciste? 1993. ¿En qué año naciste? 2000. Dani, ¿en qué año naciste? 1992. Fernando, ¿en qué año naciste? En 1994. Claro. Cuéntanos tus historias. Cuéntanos en los comentarios tu historia de cómo fue tu desastre natural. ¿Cómo fue tu desastre natural? Luego diciendo, mi desastre natural fue en la cocina. Hice explotarla. No. Mi desastre natural fue mi ex. Eres un desastre natural. Eres un desastre natural. ¿Y ustedes se acuerdan cómo fue? O sea, el momento más locazo que me pasó a mí en desastre natural fue el terremoto del 2001, que estuvimos hablando de eso. ¿Ustedes se acuerdan qué estaban haciendo ese día? Teníamos, ¿qué? ¿7, 8, 9 años? Sí, más o 7, menos. creo que sí. Sí. Bueno. Dinos, En realidad, por ejemplo, en mi caso, yo estaba en mi casa. Bueno, antiguamente las casas de acá de Tacna eran tipo mojinete, ¿no? Y bueno, yo estaba con mi papá, teníamos una tienda dentro de esa casa y estábamos tomando una Coca-Cola, ¿no? Para pasar el momento en ese rato y nadie se esperaba pues, un terremoto, pues, ¿no? Y era como que todo se sacudió, comenzó algo suave pero duró bastante tiempo. Bueno, yo considero que fue para mí de bastante tiempo. Y el detalle está que nosotros salimos a la calle, pues, ¿no? Yo solo veía cómo se caía mi casa, bueno. Totalmente. Creo que eso debió ser una imagen bien impactante, porque tú sales y justo en ese momento supongo que viste como que se desplomó. Sí, pues obviamente se veía todo, pues. Y obviamente es algo rápido en sí, ¿no? Que se cae, cómo se cae todo, pues, ¿no? Y era como que también mi papá también estaba preocupado, pues, ¿no? ¿Dónde está mi hermano? ¿O dónde está mi mamá? Sí, pues la adrenalina. Porque justo en esa época, bueno, no estaban mis abuelos, me parece, no me acuerdo muy bien. Pero, o sea, obviamente igual te preocupas, porque si se ha caído tu casa, pues, ¿no? O sea, hay que ver si es que hay alguien que ha salido herido, pero gracias a Dios nadie salió herido. Y era como que una anécdota que a mí tal vez sí me impactó bastante. Bueno, era mi primera vez que veía un terremoto. Y ver mi casa, o sea, que se haya caído, o sea, obviamente, me generó un trauma muy grande, en realidad, ¿no? Para posteriormente tener más traumas sobre ese tema, ¿no? ¿Qué otro trauma te nació después de eso? En esa época yo tenía clases de comunicación, ¿no? Con una profesora particular. Y el detalle está que un día yo estaba en clases con ella en su casa porque quedaba cerca y comenzó un temblor muy fuerte realmente, bueno, y estábamos ella y su abuelita se encontraba en el segundo o tercer piso, si no me equivoco. Y el detalle que obviamente ella iba a ver por su abuelita, bueno, y era como que yo era un niño y a mí me dejó ahí, bueno, y el detalle, o sea, lo peor de todo fue de que lo que más me asustó fue el hecho de que se haya apagado totalmente toda la luz. Claro. Y lo único que atinó ella fue a decirme, ponte debajo de una mesa. Pero obviamente siendo un niño y con la luz apagada y con todo el ruido del temblor, o sea, me traumó más. Y con lo que ya había visto antes, o sea, peor todavía, ¿no? Sí, generalmente me generó un trauma muy grande porque al final de cuentas, bueno, creo que hasta ahora
cada vez que hay un temblor, sí me asusto, pues, ¿no? Tanto, tal vez antes, como antes no, pero era como que ya, o sea, había un temblor y ya mi corazón se aceleraba demasiado, pues, ¿no? Y hay también muchas anécdotas sobre ello, pues, ¿no? Ya O sea, ¿alguna vez inició el temblor y tú saliste corriendo así a lo loco? Claro, pues, ¿no? O ¿Tagato? sea, por ejemplo... sí, confirmo y así. Me ganó tanto el susto en realidad, Claro. que no era como que ya pues, me estaba bañando y yo obviamente como estaba tan asustado salí así apurado, pues, ¿no? A la Claro. mala, ¿no? Y era como que... Tu mamá con mi mamá así, ¿no? Hay dos toallas. Ponte eso. Y sacaba un poquito, pero... Ya, pero obviamente después ya era como que bajaba la adrenalina y ya te calmabas, pero ya te daba roche por todo lo que había pasado. Pues. ¿Cómo Ya, hice esto? No es recomendable salir así. Pues. No, pues. Una toallita siempre a la mano, por favor. Del tema del terremoto, yo tengo un recuerdo marcado. Fernando y yo no nos conocemos hace que 4 o 5 años, pero Tacna es una ciudad pequeña y sé que su tía era muy amiga de mi abuelita. Entonces, la casa de su tía, que era donde... Es la casa, no sé qué era. La casa donde vivían ellos, que también vivía su tía, quedaba en la subida a la casa de mi abuelita. Entonces, yo sí recuerdo de niña pasar por una casa que se había caído y mi abuelita diciendo es la casa de la tía, de la señora Armida. Y ahora me vengo a enterar de que era la casa del Fernando. Sí. Así un saludo a Armida y Johnny. Saludos. Saludo. Del temblor, del terremoto del 2001, yo sí me acuerdo un tema fuerte. Como dice el Fernando, como para que se caiga una casa, fue un movimiento que fue bien intenso en esa época, tampoco sabíamos cómo reaccionar. Claro. En esa época yo estaba haciendo mi primera comunión y durante 2 años yo no había ido a las olimpiadas del colegio porque tenía que ir los domingos a la primera comunión, a la catequesis. Entonces yo recuerdo que le había rogado a mi mamá, no sé, como 3, 4 meses antes, por favor, ese día no quiero ir a la catequesis, por favor, llévame a las olimpiadas, porque era chévere poder ir a las olimpiadas, porque te compraban cosas, estaban con tus amigas, estabas un domingo, veías a todos jugando, era bacán. Entonces, por favor, llévame. Yo supongo que mi mamá debe haber agradecido que ese día me sacó de la catequesis y me llevó con ella al colegio, por lo que las olimpiadas eran en el colegio. Porque estaban contigo. Eran olimpiadas de padres de familia que se hacían en el colegio. Entonces, como para darle mayor contexto. Entonces, uno que me había sacado de la catequesis a la que yo iba en la iglesia y me llevó al colegio donde se estaban haciendo las olimpiadas de padres de familia. Entonces, yo recuerdo que estaba llegando al colegio y había unas carretas que se usaban antes. Ahora son kiosquitos, pero antes eran unas carretas con unas ruedas. No sé si ustedes se acuerdan. Ah, sí, antiguas eran. Ajá, antiguas. Y en esa carretita estaban vendiendo las señoras sus golosinas y había una chica extranjera y que dijo, ¿temblor? ¿Temblor? ¿Y tu temblor? Habla bien. Entonces la señora también le dijo, sí, no, temblor, la señora de la que vendía en la carreta. Claro. Y de la nada comenzó así el movimiento fuerte. Justo mi mamá estaba entrando al colegio y había mucha gente también en esa zona y todo el mundo, como era un colegio católico, todo el mundo se agarró de las manos y comenzaron a rezar el Padre Nuestro en el estacionamiento del colegio. Claro. Y de la nada vimos a mi papá, a mi tía y a todos los padres de familia de la promoción de mi hermana que salieron corriendo así de la nada, desde al fondo. Yo recuerdo que mi papá me contaba de que, porque ellos estaban en el otro lado del colegio, me contaba que mientras atravesaba corriendo en los edificios de primaria le caían vidrios en la pelada. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Entonces salió corriendo. ¿Y por qué? Porque mi papá comenzó a gritar, la Pamela es mi hermana, la Pamela está en el otro lado. Resulta que mi hermana y su promoción de amigas del colegio estaban en un gimnasio, porque iban a bailar, iban a hacer una presentación para un evento que iban a hacer, no me acuerdo realmente. Si las amigas de mi hermana se acuerdan, escribanlo acá abajo. Entonces estaban haciendo su baile, todavía me acuerdo qué canción, era la canción Bye 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 de NSYNC, o sea, en esa época que estaba de moda. Y yo recuerdo que mi hermana siempre decía, no puedo escuchar esa canción porque me trae malos recuerdos. Sí, pues así porque lo da asociar. Sí, ¿por qué? Porque dice que en el medio del ensayo que estaban haciendo del baile, mientras sonaba esa canción, empezó el temblor en el tercer piso de un gimnasio chiquitito.
Entonces eran como, no sé, Razón. 30 chicas que tenían que bajar por una escalera muy angosta y en esos gimnasios, en esos salones de baile estaba todo lleno de espejos. O de vidrios, así. Ajá, para verse bailar, pues, ¿no? Claro. Entonces dice que ella chiquita, 10, 11 años, había llegado al primer piso con todas las demás y ahí unas se fueron para el frente, unos se fueron para la izquierda y otras para la derecha. Y mi hermana creo que se quedó parada. Y las chicas que se fueron a la derecha, que era la dirección del colegio, justo la cornisa de la casa que estaba al lado se cayó y las aplastó. ¿Murieron? No murieron. No, eso fue muy... No murieron porque los papás llegaron en el momento que salieron corriendo del colegio y como que supongo que alguien le habría dicho, ha caído a la pared, no sé, la chica... Yo recuerdo que mi papá decía de que él tenía tanta adrenalina en el cuerpo de que los bloques de adobe son así grandazos, pues no, dice que con una mano, muy mi papá era grande, pero con una mano las agarraba y los botaba los bloques de adobe y ahí sacaron a 3, 4 chicas que les mando un saludo. Son sobrevivientes. Son sobrevivientes, eso es lo que más recuerdo del terremoto. Ellos deben tener un trauma, creo, aún peor. Claro, Oye, sí. bueno, no querrán ver el adobe. Como quedar... No, es como miedo a quedarte enterrado, pues, ¿no? O como... ¿Cómo se llama? ¿Claustrofobia? Y bueno, sé que en esa época también hubieron muchas historias trágicas en el momento, porque sé que en Ciudad Nueva se cayó una... Estoy ronca, ¿no? Un poquito. Pero en Ciudad Nueva, en Alto de la Alianza, se cayeron varias casas también, ¿no? Ah, de hecho. ¿Tu historia? Mi historia. Yo también estaba en mi casa, igual que el Fernando, pero yo estaba, me acuerdo, jugando en la azotea, o sea, en mi casa en digamos, 2 niveles y una azotea. Entonces ya estaba jugando en la azotea con un tío y una prima. Era justo una reunión familiar. Y entonces cuando comenzó el temblor, comenzó suavecito. Todos siempre recordamos eso, ¿no? Sí. Que comenzó bien lento y luego se fue haciendo más fuerte. Pero a nosotros era que cuando era suave siempre habría la creencia de que espera, ya se va a pasar y comenzamos a bajar nomás las escaleras. Entonces ahí esperamos un rato y no terminó. Y siguió avanzando. Fue más fuerte. No quedan esos consejos. Vayan, corran. Sí, sí. Bueno, no corran, pero... Sí. No corran, pero busquen un lugar donde resguardarse. Claro. Entonces nosotros y cuando ya era muy fuerte, o sea, en su mayor intensidad, ya no sabíamos si bajar o no bajar, porque cuando queríamos bajar las escaleras los vidrios temblaban mucho. Entonces yo ahí recuerdo a mi mamá que subió así sin mirar al vidrio, y digo, ¿qué será ahí? Y nos hizo bajar, y ahí nosotros nos quedamos todos asustados, diciendo, no sabemos qué pasó, pero ya sabemos y estamos acá bien. Ajá. Y de ahí yo recuerdo también, o sea, la gente que dejaba sus casas y se iba así como a zonas comunes, parques, todo, como sí, claro. porque no querían regresar a su casa por miedo de que el temblor, como Dani dijo, varias casas se habían caído, de que les volviera a afectar algo, ¿no? En su casa, era como que esperaban ahí acampando a que hicieran una revisión con su casa. Hubieron réplicas. Claro, Sí. bastantes réplicas. Hubieron bastantes réplicas y fuertes. Sí. Y esa fue la historia de nuestro desastre natural que sucedió en el 23 de junio del 2001. ¿Y por qué estamos contando esta historia? Porque hay otra historia más que contar. Porque vamos a contar un testimonio de una persona que estuvo en un desastre natural, no en este continente. Cierren los ojos un momento e imagínense estar en el paraíso. ¿Cómo el paraíso? ¿Cómo sería tu paraíso? Mis paraísos sería con arbolitos. O sea, algo que... Tranquilo. Tranquilo, pues, ¿no? Algo relajante. Relajante. Bueno, Lo que necesitamos ahorita. Con brisa por favor. marina. Urgencia. Por favor. Urgencia. Sin mucho sol. Imagínate este paraíso. Una arena suavecita, Suavecita, acá vamos a poner arena. el sonido del mar, el mar celeste, sin muchas olas, Que te reflejas. estando con el amor de tu vida. No está. El que no tiene... El que no tenga. Pi, por los tres. Un grillo. Una vista de las montañas donde puedas hacer también deportes de aventura, una vista para los bungalows, un barcito donde puedas tomar tus traguitos, Un lugar donde puedas comer. un lugar donde puedas comer. Un salchito. Y eso es lo que soñaba Karen Michan. Karen Michan es una mexicana que en el año 2004 se había casado con un chico llamado Jacobo. Chico. Ella tenía 20 años cuando se casó. Vamos a rebobinar un poco.
conoció a alguien que primero no estaba muy interesada en él, pero sus amigas le hicieron el bajo y le dijeron, no, oye, porque es lindo, que no sea de cosas. Hazle caso. Ah, no sale a bailar con él. La cosa es que primero no se cayeron en la fiesta y después conversando se cayeron y comenzaron después a salir. Tuvieron una relación de salidas de vez en cuando, como de amiguis, y después como que ella comenzó a gustar de él. Le gustaba bastante. Así que tenían una relación como que muy divertida, porque él era un tipo muy agradable, muy ameno, muy respetuoso, muy lindo con ella. Y como que al tiempo, a los 3 meses de conocerse, él le dijo, ¿quieres casarte conmigo? Ella tenía 19 años. Y ella le dijo, ya, Sí. ya. Entonces le dijeron a los papás de ella y, bueno, los papás de ellos, y le dijeron, ¿por qué no se esperan un poquito? Relájense, recién se están conociendo, conózcanse un poco más. Y bueno, y ya después, si aún tienen la relación y el deseo de casarse, después de esperar un tiempo, adelante, vivan la vida. ¿Y esperaron? Y esperaron. ¿Cuánto tiempo esperaron? 1 año. Ah, sí. Después de los 3 meses. Se casaron. Y entonces, como luna de miel, en esa época, en el 2004, pasa de que estaba muy de moda irse en su círculo, porque en mi círculo no creo que haya sido posible. En su país, en realidad, Oh, ¿no? sí, Tal vez claro, puede ¿no? ser por costumbre de su país o algo, ¿no? Ajá. Era viajar al sudeste asiático, básicamente. Aparte de Bangkok, Tailandia, Indonesia, Japón, China, todo ese lugar estaba muy de moda viajar, porque Pasear por ahí. era divertido para la gente Era de esa época. paradisíaco. Exacto. Entonces ellos tomaron la decisión de viajar a esta zona y primero se fueron a Los Ángeles, la pasaron recontra bien, luego se fueron por algunos otros países y llegó que tuvieron que ir a Tailandia. Durante esta época, era un viaje de 35 días Ah, y recién hombre, tenían 2 semanas, Rusia. a finales de diciembre. Para Navidad. Ajá, su objetivo era ir a Phuket, que estaba en Tailandia, y ella tenía una obsesión de ir a las Islas Phi Phi. La isla Phi Phi es un lugar paradisíaco en donde ella tenía el sueño de ir dentro de su viaje de luna de miel. Su hermano le había dicho, oye, ¿por qué no solo es un viaje de un día? Porque en la isla Phi Phi no hay nada más que hacer, solo vas, te sientas y Vas a la más. playa, te mojas un ratito las patitas y te regresas. Exacto. Pero ella dijo, no, yo quiero quedarme al menos 2 días, yo quiero quedarme al menos 2 días. Hazle caso a tu hermano. Entonces, así fue. Entonces llegaron a finales de diciembre, que fue el 25 de diciembre específicamente, llegaron porque era Navidad. Para esto, contar un poco de contexto, durante su viaje a Tailandia, les fue muy difícil comunicarse directamente con su familia. Recordemos que estamos en el 2004 y hablar con la familia era Súper complicado. súper complicado. Súper caro. O sea, era plata realmente llamar, pues, ¿no? A largas distancias. Claro. ¿No? Obviamente peor en otro país, pues, ¿no? Sí, Y hasta México, imagínate. ¿Qué pasó en las Islas Phi Phi? Suena gracioso, ¿no? Son así. Creo que es que se escribe PHI, entonces debe ser Fifi. Pero yo digo lo pipi. conocí de esa manera. En las Islas Fifi, pero no sé, suena raro. Ya, pipi. 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 Bueno, había sido muy complicado hablar con su familia, ¿ya? De hecho. Entonces, ellos lo que hacían era como que, pum, llaman y decían, estamos bien, todo bien, fresh. No te preocupes. Chao. A ella le costó mucho llegar a las Islas Phi Phi desde Phuket porque es la única manera de llegar en el ferry, en el barco o en botecito. Entonces ella se había mareado en su viaje hasta allá. Entonces, cuando llegó a Phi Phi, dijo, este es el peor día de mi vida porque estaba muy mareada, Muy cansada también. sin esperarse que realmente iba a pasar algo grave. O sea, Algo peor. no le pidas al universo, que el Algo universo te responde. Eso atrae. Ellos pasaron la noche ahí, estaban tranquilos. Él se había enojado, ¿por qué? Porque la isla está, recordemos que es 25 de diciembre, o sea, pleno vacaciones, Navidad, full. La isla estaba que no cabía un alfiler más. Y por eso la agencia que le había hecho el tour, digamos, le había comprado le había comprado las entradas, estoy pensando en BTS. Le había alquilado las habitaciones, digamos, lo que sería hoy un Airbnb, pero la había pagado, o sea, había tenido la osadía la agencia de pagar las habitaciones con la tarjeta del hermano. Imagino que el hermano también había viajado, entonces imagino que había tenido el contacto, no sé qué habrá pasado, pero el esposo, Jacobo, el esposo de Karen Michan, estaba enojadísimo porque cómo se atrevía la agencia a usar una tarjeta sin consultar.
Claro, sin siquiera, autorización, y ni bueno. siquiera la tarjeta de él, era una tarjeta X de otra persona. Ellos se fueron a descansar, se fueron a comer, tuvieron su momento de felicidad, de luna de miel, qué sé yo, y al día siguiente se despertaron, y ella se fue a se fueron a desayunar. Cuando regresaron, él se fue al baño porque quería ir al baño. Para el momento, cuando se despertaron, ella vio que él se había cambiado y en su bolsillo del short había puesto su pasaporte. ¿Y ella por qué se fijó en eso específicamente? Porque en ese momento, en el 2004, la manera de pagar era a través del travel check. ¿Qué era? Que te daban unos cheques y la única manera de canjearlos era a través de tu pasaporte, como viajero. Entonces, por eso lo tenías que tener para todos lados. Pero algo que no les he contado es que en ese momento en el que ellos estaban haciendo su vida en la playa, algo espeluznante y muy feo estaba pasando en el medio del mar. ¿Qué estaba pasando? Un terremoto que ahora se sabe que fue de magnitud 9.1 en el medio del mar ocurría. ¿Y sabes cuánto duró el terremoto, amiga? 4 minutos. 8 a 10 minutos. No. O sea, fue una locura. Sí. ¿Y cuánto duró el terremoto de nosotros? A ver, averigüemos. 60 segundos. Mira, El nosotros duró... problema de ese terremoto que hubo, o sea, ¿por qué llegó a esa magnitud del tsunami y todo el desastre posterior? Fue porque en esa parte del océano Ujú. no habían sismógrafos, Uh-huh. o sea, para poder detectar cualquier tipo de desastres. Uh-huh. O sea, porque como generalmente todos los desastres pasaban a través del cinturón de fuego que es el Pacífico, Uh-huh. nadie le da importancia pues, al O océano. sea, nadie creía que iba a pasar uno ahí, era como que... Claro, y obviamente nadie sabía que, o sea, no podían medir en qué momento podría llegar Creo que había una estación, pero en Hawái, o sea, al otro lado. Al otro lado. Pero Y tampoco sabían cómo reaccionar. Ni aún así pudieron, ¿cómo se llama? Medirlo. Y el problema era que, por ejemplo, he visto un documental justo de ese tsunami de Tailandia, Uh-huh. y algunos científicos que pudieron, o sea, saber que ya estaba sucediendo el terremoto y el tsunami, Uh-huh. era cómo le aviso a este país, cómo le aviso al otro país. Claro. Y era como que mandaban señales, pues, ¿no? Pero Ujú. no contestaban. Uh-huh. O, Es que o también llamaban era y fiestas, era creo, como... pues, ¿no? El tema era también el problema del idioma, pues, ¿no? También. Era como que llamo a este país, pero no me entienden, pues, ¿no? Lo que les digo. ¿Cómo le digo? Hola, hola, hola. Y eso tardó yo, demasiado yo. tiempo, ¿no? Claro. Mucho tiempo para poder avisarles y tal vez prevenir ese Ujú. desastre, pues, ¿no? Uh-huh. Ahora recién, después de los 2004, recién se han implementado puntos donde puedan saber qué está sucediendo, pues, ¿no? En el océano. Cuídense. Bueno, este terremoto en el medio del mar, si queremos hacer una equivalencia con algo, fueron como 23.000 bombas atómicas como las de Hiroshima. O sea, la energía que expulsó. fue liberada fue como 23.000 bombas atómicas. O sea, un titipuchal. Un titipuchal es una unidad de medida. Creado de daño. No, es mexicano, creo. ¿Qué es un titipuchal? Cuando dices, tengo un titipuchal de trabajo, tengo un titipuchal de gente, había un titipuchal de gente, ahora sí que hay un titipuchal de enfermos de COVID, es muchísimo. Una palabra muy bonita, una palabra que yo les conmino a que la usen, yo la uso muchísimo. Tengo un titipuchal. Y solamente se usa en México, ¿por qué? Porque es un nahuatlismo. Ocurrió frente a las costas de Sumatra, en Indonesia. ¿Y qué ocasionó con este terremoto? Que un tsunami, es decir, que olas muy grandes, en respuesta atacaran a muchos países de la zona. ¿Ok? Pero vamos a regresar con Karen y Jacobo. Ellos estaban en su bungalow y ellos directamente no podían ver el mar cuando estaban en su bungalow. ¿Por qué? Porque había un barcito en la parte de adelante que les impedía ver directamente el mar. Si ellos querían ver el mar, tenían que ir como que un poquito más allá y iban a poder ver el mar. También el mal. El mar mal. Ajá, entonces ella estaba en su habitación, Jacobo había entrado al baño y ella en la noche anterior había visto unos gatitos. Entonces ella dijo, estarán acá todavía los gatitos. Por eso salió a la terraza. Y cuando salió a la terraza, vio que un montón de gente en pánico, aterrorizadas, subían como del mar hacia tierra adentro. Y entonces ella dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Jacobo, algo está pasando. Ven. Entonces Jacobo ha salido corriendo del baño y cuando ella ha pasado de una veredita a otra veredita,
han girado la cabeza y ya había un monstruo de agua gigante. Ella no sabe cuántos metros porque cómo vas a medirlo en el momento. ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Lo único que atinó fue hacer Jacobo fue abrazarla. No, Nada o sea, más. y tú en un Pero tsunami. yo en ese momento solo te haces bolita nomás. Yo creo que Claro. también, o sea, solo hacerte así como bolita. En posición fetal, ya no queda de otra. Y eso, si es que te da el chance para hacer eso, bueno. Ujú. Si te da el chance, porque ella dice de que lo único que le dio el tiempo a la ola fue intentar bajar una vereda de, ¿qué? 50 centímetros y no llegó a tocar el piso cuando la ola ya vino y lo llevó. Ella dice que Jacobo intentó abrazarla, pero que la ola los separó. Ella lo único que hizo fue intentar poner su mano para atrás y le tocó. Y ya lo único después que hizo fue ponerse en posición fetal, se hizo bolita y se protegió así. Y el agua, ya no sabes dónde es arriba, no sabes dónde es abajo. Creo que ni siquiera te da el tiempo de tomar un buen respiro. Y llega un momento en el que logra sacar la cabeza del agua, porque su cuerpo flota, y otra vez por la fuerza lo vuelve a meter a ella. Lo único que vio en ese momento, ella no tenía hijos en el momento, pero tenía un sobrino que tenía 2 años y que todo el momento, aparte de los flashes de toda su vida que había tenido, era la cara específicamente de su sobrino en el momento de ¿cómo se dice? Cuando la revolcó la ola, digamos. Llegó un momento en que ella ya logró sacar la cabeza y ya estaba como flotando. Llegó a una parte de la isla porque el mar la arrastró a una parte de la isla en la que se hizo como una piscinita, ¿ya? Esta piscinita, regularmente en otras, mejor dicho, cuando pasa la ola, o ustedes han ido a la playa, cuando pasa la ola, luego el mar chupa. Como que se retrae. Sí. Se retrae. A ella lo que le pasó, como que habrá sido por los escombros o por qué cosa, en el lugar donde estaba ella, el agua se bajó poquito a poquito. O sea, encima de que la ola no le había ocasionado mayores heridas por lo que los golpes que tenía, que sí tenía golpes, pero no tenía la gran cosa, digamos. O sea, nada mortal. Nada mortal. El lugar donde estaba tampoco la volvió a revocar, sino como que bajó poquito a poquito y ella terminó parada. Ella solo tenía su traje de baño y un pareo, creo. Terminó parada sobre un colchón. Ella miró para atrás, lo único que miraba era como que el mar inmenso, y para adelante era una pared de escombros que había arrastrado el agua, y ahí estaban algunas casitas. Y ella vio gente en la parte de arriba de las casitas que le decía, sube, 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 porque viene otra ola, sube, sube, sube. Y ella sí tenía la posibilidad de subir porque escabulléndose por allá. Y acá le va a pasar una de las cosas, entre todas las cosas más fuertes que le pasó, que después tuvo que tratar mucho en terapia, que fue que ella voltea y ve al lado suyo un señor extranjero, la mayoría eran extranjeros, que tenía la pierna abierta, literalmente desde la cintura hasta abajo, Wow. y que obviamente el hombre no se podía mover ni manejarse por él mismo. Al final creo que la adrenalina del momento no te hace pensar, solo te hace actuar como y luego, instinto más primario, ¿no? Que sobrevivir, y luego viene todo el tema de terapia, como tú dices, ¿no? Porque tú te dices, ¿por qué hice eso? Quizás si había tiempo. Exacto. ¿Por qué no hice lo otro? Y ya Culparse. Culparse, la culpa del sobreviviente. Y bueno, ¿Y qué? como acotando el tema de ella, por ejemplo, bueno, ella es uno de los sobrevivientes de ese tsunami. Hubieron muchas más personas que perdieron la vida o que perdieron familiares. Por ejemplo, un dato también justo de este tsunami fue que unos reporteros 2 semanas después del tsunami fueron a ver pues, cómo se encontraba la isla y todo eso. Y justo se encontraron con un niño abandonado en la playa. Y este niño, Gonzama, había durado 2 semanas. Sus papás habían muerto y estaba solo, bueno. Sí, 21 días, pero creo que fue en otro país, pero sí fue. Claro, pero obviamente fue en uno de los países donde fue afectada el tsunami, ¿no? Y el detalle está que el niño no estaba solo, pero 2 semanas así solo, o sea, creo que obviamente para él debe haber sido un trauma grande, pues, ¿no? Creo que fue en Indonesia, como que la isla, la ola vino tan duro que destruyó todo y mató a todo el mundo, y él fue el único que sobrevivió. Creo que incluso hay varias películas así de este tema, de esta ola en específico, donde sale la versión de sobrevivientes. También hay una de una familia
donde una madre busca a sus hijos y luego se da cuenta pues que algunos sí sobrevivieron y otros no, se encuentra con amigos, todo eso. Hay, como dice, como afectó tantas islas, hay diferentes historias en cada sobreviviente y cómo, pero todos ellos siempre, o sea, es el daño que luego tuvieron que sí o sí poder superar. Pero ese niño, ¿te imaginas? 2 semanas. Ay, Eso, pues, sobre todo eso, ¿no? 2 semanas y... comiendo de lo que podías comiendo encontrar. lo que podías encontrar. Pero bueno, lo bueno es que lo encontraron esos reporteros y lo pudieron llevar para alimentarlo, para y lo adoptaron. nuevamente. Pero lo bueno fue de que después encontró a su papá. O sea, tuvo la dicha de poder encontrar a su papá. Solo que obviamente su mamá y sus hermanos habían muerto. Sí. Pues, El hombre cuando vio a su hija estaba así, porque, Sí. hijo. Porque te imaginas a tú en familia, te separaron, ves a tantos muertos, dices, ¿estarán vivos? ¿Cómo estarán? Sí, y ya, si ya pasó 2 semanas, las autoridades mismas te dicen, ya ve haciéndote la idea de que quizás no está vivo. O sea, también hay de 2 hermanos, ¿cómo se llama? Tenían sus papás, sus papás murieron y solo quedaron los 2 hermanos. Como que ese vínculo entre hermanos fue se tan fortaleció fuerte más. que los adoptaron cuando juntos. cualquier pasaba cosas, era como que necesitaban sí o sí estar juntos, ¿no? Sí. Algo así. Es como que se habían unido tanto. Es como, creo, la respuesta que tuvieron al choque. Unirse. Ajá. Los Depender adoptaron uno del juntos. otro. Y el uno dice como que yo sin mi hermano Claro. es mi todo. Sí. O sea, y obviamente también, ¿no? La gente misma, ¿no? Que tal vez se pudo salvar estando en lugares altos, pero veía pues cómo la gente estaba muriendo y pedía ayuda, ¿no? Y era como que ellos también sentían ese remordimiento de, claro, de no puedo ayudarte porque si me meto voy a morir igual que tú, exacto, ¿no? Exacto. Esa es la parte creo que complicada, o sea, el desastre, el salvarte y el hecho de sentirte ayudar. culpable por no ayudar. O sea, ayudar o no ayudar. Es durante, se podría decir, durante sobrevivir al choque, luego el después también, porque como tú dices, no es el trauma que te ocasiona, y luego también es la decisión de los que no estuvieron en el evento, digamos, pero fueron médicos, doctores, no sé, rescatistas, y presenciaron igual de primera mano todo lo que ocasionó, ¿no? Porque ellos también ellos también hacen cara con el familiar y le dicen no hay, o le entregan la cara a la persona, no, ya identificamos a un fallecido, ¿no? Eso ya es algo muy sensible para cada persona, creo. Sí, son temas complicados. Pero volveremos a nuestra historia protagonista. ¿Qué sucedió, Daniela? Bueno, lo que sucedió a continuación fue que ella estuvo en un debate, ¿no? Moral muy intenso en el de decir, ¿qué hago? La salvo, pero su primera acción fue tratar de agarrar una sábana, ponerse en las piernas y tratar de ayudarlo, pero la gente ya le decía, o sea, ella ya vio que era muy difícil que el hombre se salve, aunque el hombre le pedía ayuda, pero la gente le decía, sube, que viene otra hora, entonces ella se puso nerviosa, no supo qué hacer y lo dejó. Y subió logró llegar a los edificios que estaban al frente, subir los escombros, y desde el momento 1 comenzó a llamar a Jacobo, ¿dónde está Jacobo? Jacobo. Él se encontraba con extranjeros y le decía, ¿dónde está Jacobo? Y los otros buscaban a sus amigos que también que también estaban buscando porque querían ser encontrados porque también los había arrastrado la ola. La tarea en ese momento era llegar a un lugar alto. ¿Qué significa? Sobrevivir. ¿Qué significa? Subir en los techos y pasar de casa en casa. Dice que ella tenía como que tanta adrenalina en el cuerpo de que en un momento tuvo que pasar de casa en casa arrastrándose encima de Ternit. Bajo el sol, y que no sintió jamás lo caliente. Las quemaduras de eso. No sintió nunca. Entonces, bueno, que ella pasó de casa en casa, de techo en techo, con ayuda de la gente que también estaba por ahí, y llegó a un lugar donde había un forado. Dicen que a esa altura ya había llegado, cuando ella llegó a esa zona de lo del bar, llegó la segunda ola, porque no solo fue una ola, tsunami, fueron varias olas. Habían abierto un forado a la altura de una casa que le daba a un bar, y en ese bar dice que la gente que también había estado en el momento de la ola, la reacción más natural de algunas personas fue comenzar a tomar y para evadirse de la realidad, de que no estaba pasando lo que realmente estaba pasando. Obviamente el bar estaba cerrado, pero la gente agarraba así como un saqueo, pues, ¿no? Agarraba las botellas. No sé si han visto Los Simpsons, que es el fin del mundo y rompen la tienda de electrodomésticos y se llevan los productos.
O sea, sí es el fin del mundo, ¿de qué te va a servir el electrodoméstico? Literalmente, Pero... ¿de qué te va a servir? Así como el COVID y el papel higiénico. El COVID y el papel higiénico. Hay un estudio de eso, pero no sé cuál es la conclusión. Lo leeremos. Muy pronto estudiaremos el COVID y el papel higiénico. Oye, que sí Véanlo. fue una locura, literalmente fue una locura. Desapareció el papel higiénico. Fue algo muy caótico. Pero Y a muy nivel exagerado, nacional, sí, creo, obvio. Pero dicen que era una demasiado. respuesta psicológica. Pero es a nivel mundial, quise decir. O sea, como Bueno, que eso sí, pues no, comenzaron a... Fue como una por todo lado. fobia, no sé. No, como dice que era algo así como que nosotros necesitamos ciertas cosas para vivir en normalidad, ¿no? O sea, estar un estructurados. privilegio. Algo así. Entonces dice que tener papel higiénico, a esas personas les da esa seguridad de que Tiene sentido. iba a estar. Vamos a buscar el estudio para ver cuál es Y la acá le conclusión. daremos un show. Y di la verdad que tú también compraste papel higiénico. Yo sí compré, ¿Sí? ¿También? no me acuerdo. Deduzco que sí, ¿no? Yo no de comprar O sea, un paquete, mascarilla. un paquete, pero no era una obsesión de la gente. Ah, no. Yo compré la mascarilla una semana antes. ¿Ah, sí? Sí, porque yo había escuchado en las noticias de que había estado pasando algo y yo sí a veces soy un poco intensa. Entonces yo le dije a mi mamá, Hay que comprar. hay que comprarlo porque después va a estar muy caro y dicen que en China está muy complicada la cosa, muy complicada. Me imagino a tu mamá diciendo, ay, Daniela. Daniela. Todavía, yo me acuerdo que yo compré, yo estaba de viaje, estaba con mis papás, todavía estábamos en Ah, sí, me Ica, acuerdo. y mi mamá estaba viendo las noticias, y ella compró porque había mucho polvo cuando íbamos, entonces dijo, luego para ir, bueno, y lo dejó en la casa, ¿no? Ujú. Y entonces luego en Ica, seguíamos en viaje, y ahí salió eso del COVID y de las cuarentenas. Ujú. Y cuando regresamos fue como que ya Pero llegamos. inmediatamente quedaste botada ya. O sea, llegué 2 días antes de que declararan la cuarentena. El 16 de marzo del 2020. Ajá, era a finales de febrero. Y ahí el mismo día de la cuarentena declararon y ahí encontramos, dijimos, ¿verdad? Habíamos comprado esto. Servirá de algo, es el destino. Sí. Por eso, síganle sus impulsos. ¿Tú no tuviste ningún impulso, Fernando? No, la verdad que no. ¿Pero te paniqueas? Si te dicen va a haber una pandemia. Si sale ¿no? calato. No va a comprar papel higiénico. Disculpe. Creo que eso ya se lo jodió solo. ¿En qué estaba hablando? Ah, ya. Su objetivo era llegar a zonas altas, ¿ok? Entonces, comenzaron a llegar a la falda de la montaña, se juntó un montón de gente que había ahí, un montón de gente en la zona y comenzaron a subir a las partes altas para evitar más olas, ¿no? Y ahí encontraron incluso a una pareja que decía de que no se habían dado cuenta de todo lo que estaba pasando porque habían ellos alquilado su bungalow en la punta del cerro. No se habían dado cuenta y la gente decía, oye, mira todo el caos que está sucediendo abajo y tú Y es ni todo cuenta fresco, te habías tomándose dado. limonadita, despertando recién diciendo, ¿qué pasó? Para ese momento la mujer seguía buscando a todos, pero también la mayoría de gente le estaba cuidando a ella. ¿Por qué? Porque en la isla había muy poca gente que había sobrevivido revolcada a la ola. Creo que fueron como 10. ¿A qué me refiero? De que muchas personas de las que sobrevivieron estaban ahí, pero alcanzaron a correr, o estaban en el mar, o estaban haciendo rappel, o estaban en las montañas, que son sobrevivientes, no le quita el grado de superviviente, digamos, pero había pocas personas que fueron revolcadas por la ola Y y sobrevivieron. sobrevivieron. Y Karen Michan era una de ellas. Entonces todo el mundo que la miraba porque la mujer estaba bañada, había agarrado un poco de ropa de algún colgador que había encontrado por la calle, porque literalmente película, ¿no? Es como que tenía un polo rojo que decía staff, que dice que había encontrado, porque le daba mucho como que pudor andar solo con su traje de baño. La gente que estaba ahí también le estaba protegiendo un poco, ¿no es cierto? Porque veían que la mujer tenía también la cara de... Es que también es tu lado humanitario, pues si la ves toda golpeada y ella por la adrenalina quizás no se da cuenta, tú le intentas igual como, oye, yo no estoy tan herido, pero tú ve primero. Cuando ya pasó un tiempo y comenzó a llegar un ferry que era el que llevaba a la gente de la isla, porque como decimos es una isla, vamos a poner una foto de la isla aquí para que vean cómo es la geografía de la isla, para que entiendan también cómo fue la situación. Una de las islas. Una de las islas, ¿no? Luego todas las islas. Como 15 minutos no nos van a ver y van a ver las imágenes. No, porque Netflix después nos va a decir, ese video no deberían haberlo subido. Entonces por segundo así. Flashes. Ahí pasó que la iban a llevar al ferry y había un holandés, creo, un suizo que le había prestado el teléfono y le había dicho como que llama a tu familia. Y ahí ella había llamado a su mamá y le había dicho, oye mamá, o sea, la mamá, cuando llamó a la mamá, Era madrugada. seguro. era la madrugada en México. Y entonces la mamá fue, y le dijo como que, mamá, y ella, ¿qué? ¿Qué estás hablando? Mira la televisión. ¿Qué? Mira la televisión.
y fue como que no lograron hablar demasiado, pero ella llegó a un lugar donde le dijeron quédate acá, duerme un poco, descansa un poquito, y ella, lo único que le dijeron fue que no te mires al espejo. Sí, ¿no? Creo que eso lo impactó más. Uh-huh. O sea, era como que la despertó de ese mundo que estaba viviendo en ese momento. Como su capsulita. O sea, rompió la burbuja. Claro. Eso. Y verse a la cara dice que le sorprendió totalmente, no sé, se desconocía totalmente. Se vio, no en el hecho que se veía fea, sino en el hecho de que se le veía asustada. El gesto, preocupada. No, muy triste esa parte. En el ferry ella seguía diciendo Jacobo, 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 y decía su nombre, y decía incluso su nombre mezclado con el apellido de él, y el nombre de él mezclado con su apellido, para ver como que si aparecían por el apellido, por el nombre, como que todas las combinaciones posibles las dijo. Llegó a Phuket, al hospital, le curaron sus heridas en el medio del pasillo, así como, hay una película que se llama Lo Imposible, en donde literalmente se ve como la gente está tirada en el medio del pasillo y la gente y los médicos tampoco se dan abasto porque eran millones y millones y eran como que países que también tampoco tienen tantos recursos, que no saben reaccionar, que literalmente sucedería lo mismo aquí en nuestro país, ocurriría exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que en todos los países, en realidad, porque se supone que Estados Unidos... Porque es un desastre muy imprevisto. Y si en circunstancias normales, la situación, la opción de llamar a México era difícil, en este medio de desastre natural iba a ser aún peor. Entonces, a ella lo que pasó y lo que vio fue que habían 3 computadoras en el medio del hospital que nadie estaba agarrando. Estaban ahí las 3 computadoras y nadie las tocaba. Que decían, tengo internet, conéctate conmigo. Literalmente fue lo que pasó. Y supongo que en esa época también no había tanta conocimiento de redes sociales, ¿qué será? Pues, ¿no? O si no, también estaban tanto pensando en cómo está herido el otro, cómo se puede curar, que lo dejó pasar. O tal vez tenían comunicación, pues no por otros medios. O hay muchas opciones. Hay muchas opciones, en realidad. Demasiadas opciones. Entonces, agarró la computadora, un programa que... ¿Qué es un programa? ¿Una red social? Aplicación. ¿Un aplicativo? ¿Un programa? Una red social. La primera red social. Es el Messenger. Messenger. Ese que te tiraría la bombita de agua. Messenger. Sí. Como el High 5 luego, ¿no? ¿High 5 era? Hi-Fi. ¿Hi-Fi? Ah, Hi-Fi. Fotolog. Y el Metroflow. Metroflow. O sea, sí, pero estos son plataformas donde tú subes tu foto. Sí. El Messenger, el MSN. El Messenger fue para chat comunicacional. En donde te conectabas 1000 veces para que te vean iniciar sesión y te digan, y te hablen. Claro, era como un WhatsApp ahora, pues, ¿no? Era bastante recurrente. Que ponías tu música para que ellos vean qué música estás escuchando. Que ahora ya pocos usan el Messenger, ¿no? Sí, el Messenger. ¿Todavía existe? Sí existe, pero sí, ya de Facebook. Bueno, yo no lo uso mucho. Yo tampoco. Yo no sabía que existía. Yo pensé que ya lo habían matado. No, sí. Es un sobreviviente también. Entonces. Justo vio a un primo, un sobrino, un familiar que estaba conectado justamente, pero no vivía en México, sino vivía en otro lado del mundo. Creo que vivía en Europa. Entonces le escribió y le dijo, llama a mi hermano, intenta conectar a mi hermano, que es urgente. Entonces el hermano se conectó, gracias al primo, y ahí fue como que comenzaron a comunicarse. Y le dijo, ya la embajada, voy a hablar a la embajada, estate tranquila, quédate en el hospital, ya vamos a ver qué hacemos. Y el otro decía, no encuentro a Jacobo, vamos a ver qué estamos haciendo. Y comenzaron a hacer como que las búsquedas, los encuentros para poder que se reencontraran estos 2 esposos. Y el hermano le dijo, oye, han encontrado a Jacobo, lo han encontrado. Está en el mismo hospital que tú, búscalo. Creo que el que le había dado la información era la embajada de México en la zona. Entonces ella fue a buscarlo y decía, pero yo no le he visto, ¿dónde está? Entonces comenzó a buscarlo por todas partes, pasó por todos los pasillos, entró a lugares donde estaban haciendo cirugías, entró para todas partes y no lo encontraba por ninguna parte. Solo encontró una pizarra donde estaban los nombres de las personas y donde estaba su nombre, Karen Michan, justo abajo estaba el apellido de su esposo. El nombre y el apellido de su esposo. Entonces la gente pensaba, como ella había dicho como que tantas veces su apellido y su nombre y el de su marido, la gente había asumido que estaba diciendo que eran sobrevivientes y lo habían puesto juntos. Las personas que habían venido a leer dijeron, aquí están los 2 nombres, los 2 están vivos.
pero no, era que la chica había dicho tantas veces el nombre del marido de que lo habían notado como sobreviviente. Ella estaba sola en un país donde no conocía, donde no había el idioma, la barrera del idioma estaba, donde no tenía plata porque la ola la había revolcado, no tenía nada, no tenía documentos, no tenía nada. Entonces, ¿qué haces ahí? Pues no, en el momento. Entonces, lo único que ella atinó a esperar fue a esperar, y para esto su hermano le había dicho de que, como que un poco después de su matrimonio, 4 amigos de su hermano habían tomado la decisión de hacer el mismo viaje que ella y su esposo. Quédate donde estás, que mis amigos van a ir a buscarte. Y ella, ¿qué? O sea, ¿Qué rapidez es esa? ¿cómo llegaron aquí? Entonces ella dice que cuando fue a la recepción a encontrarse con estos chicos, sí, ahí sintió que el verdadero terror se liberaba, en el sentido de que ya se sentía con alguien que la podía proteger. O sea, como que la adrenalina se le bajó. Ajá. Entonces dice que ella incluso han pasado, ¿qué? 20 años, y en el momento en el que cuenta esta historia, porque esta historia le he sacado directamente de 2 entrevistas que ella hizo directamente. Contando su historia. Contando su propia historia, así que un saludo a Carmen Michan si nos escuchas. Te admiramos. Sí, claro, de verdad, realmente. Ella todavía llora en el momento en el que cuenta esta parte de la historia, porque dice que vio a sus ángeles, vio a personas que sabía que le iban a proteger y la iban a cuidar, y sobre todo porque eran personas de que había conocido desde que era niña, porque eran amigos directamente de su hermano, pero había crecido con ellos. Pero sabía quién eras. Son amigos de tu hermano de toda la vida, que eventualmente se vuelven amigos, también tuyos, porque es tu círculo. Comienzan a buscar a Jacobo, ella ya la mandan a una habitación para que se bañe, para que esté tranquila. Para esto, a ella no le habían dicho que no debía bañarse. ¿Por qué? Porque tenía heridas en el cuerpo, pero el sistema de drenajes de la ciudad de Phuket había colapsado. Entonces se bañaban y todo se iba, el agua no estaba contaminada. Entonces las heridas se le infectaron, fue todo un problema. Ese día durmió, los amigos se fueron a buscar a Jacobo al hospital, y a donde buenamente podían otra vez, y ella se quedó con uno de los chicos, porque no podía estar sola tampoco. Llegó un chileno que también estaba buscando a su esposa, que los chicos le habían dicho, oye, tenemos una habitación en tal hotel, anda a dormir, descansa, nosotros te ayudamos. Y ahí como que ya se unen, ya como sobrevivientes te unes, pues, ¿no? Bueno, que se podría decir, pues, ¿no? Justo como también se contactó con su mamá, pues, ¿no? Sí. Y lo bueno es de que desde el inicio tuvo, ¿cómo se llama? Terapia. O sea, a través Sí. de una psicóloga, ¿no? Que admira mucho ahora y que le ayudó demasiado, pues, ¿no? Desde que estaba allá en Phuket, ya tenía contacto con una psicóloga que le decía, tranquila, relájate, o sea, como que le daba herramientas para que ella podría estar más plantada, ¿no? Sí, porque obviamente estar con la angustia de qué fue con Jacobo, ¿no? ¿Qué pasó con Jacobo? Nadie sabe. Ajá. No Terrible. me gustaría estar en esa posición. Llegó la familia. Llegó los papás de ella y los papás de él. La familia de él con el papá de él se fueron a la isla Pipi a buscar a ver si dónde estaba Jacobo. Y cuando regresaban, porque no lo encontraron, también estaban con la ayuda de la embajada, no lo encontraron, estaban regresando en una bolsita que habían alquilado para poder desplazarse, y dos chicos extranjeros le dijeron, ¿nos pueden jalar? Y dijeron, sí, súbete. Y entonces estos chicos traían una bolsa, y en esta bolsa ellos le dicen, nosotros no lo hicimos, pero hemos encontrado esta bolsa, y en esta bolsa está llena de pasaportes. Búsquenla si acá está el pasaporte de la persona que ustedes están buscando. Y encontraron el pasaporte de Jacobo. Ya había pasado el tiempo, no encontraban a Jacobo por ninguna parte. Y ella, por decisión propia, por decisión también por apoyo de la psicóloga y por decisión de los familiares, regresó a México. Sin más conocimiento de lo que ya sabía hasta el momento, solo la búsqueda de Jacobo. La Embajada de México le dijo, o el Consulado de México le dijo específicamente, Jacobo es nuestra prioridad porque no hay ningún otro mexicano que esté perdido o que desaparecido. Más que él, y que él es la única persona que estamos esperando buscar para poder terminar con nuestras tareas directamente con la embajada. Ella lo único que pedía era que apenas llegara en el aeropuerto que esté su sobrino, porque era como que su lugar seguro. No encontraban a Jacobo, y lo único que pasaba era que cuando ella soñaba y dormía con una amiga y le decía, tengo sueños, pero no recuerdo lo que estoy diciendo, lo que sueño.
Y ella habló con el universo y le dijo a Jacobo, Jacobo, déjame encontrarte. Si estás bien, mándame una señal, y si no estás bien, mándame una señal. Entonces ella tuvo un sueño en el que Jacobo le dijo específicamente, ya no estoy contigo, estoy en otro lado, y estéte tranquila, que todo eventualmente se va... Todo mejora. Todo mejora. Ella se despierta, le cuenta el sueño a su amiga, porque ella no recordaba los sueños después, solo como que tenía flashes y ya. Y eventualmente ese día se despierta, baja a desayunar, se encuentra con su mamá y su mamá le dice, ya encontraron a Jacobo. Y lo encontraron muerto. Su reacción evidentemente fue llorar, desesperarse, y ahí también empieza una nueva etapa en su vida, en el que ya es una mujer viuda a los 20 años. Eso qué complicado, ¿no? Complicado. Y era como que en esa época, bueno, no sé si sería la época o la tradición realmente de ella, era como decía ella, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, ella no debía ir al funeral, bueno, pero fue algo que su psicóloga le recomendó como para cerrar un ciclo netamente con él, pues, ¿no? Porque después obviamente, pues, no, o sea, le extrañaba a su esposo como cualquiera y preocupado que ni siquiera sabía si está vivo o no está vivo, y ya como que se podría decir que pudo tener un poco de paz, ¿no? Ella quedó con secuelas, evidentemente. Primero no se podía acercar al mar, al agua, le generaba como que muchos problemas, y su terapeuta le dijo, tienes que ir al mar, tienes que avistarte de nuevo con el mar, porque fue un tema, como que una situación que sucedió. Ella fue con su sobrino. Ahora ella ya, como te digo, se dedica a pasear por el mundo contando esta historia. Ella está casada, tiene hijos, y cuenta toda con tanta precisión como nosotros le hemos contado ahora. Cuenta su historia y lo que sintió, obviamente con muchos más detalles, porque ella es la persona que lo vivió. Y es una historia de resiliencia, de mejora, de sobrevivencia, de que hay problemas, pero que también se pueden superar, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esta historia? Creo que algo que también nos faltó comentar en la historia fue el hecho que ella también se sintió sobreviviente porque ve como que Jacobo la protegió en el momento del abrazo, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, siempre a veces en su caso era ese abrazo, ella dice, si no me hubiera abrazado quizás yo también no estaría con vida, ¿no? Y era agradecerle también por eso y siempre ver cómo dijo, ¿no? O sea, yo le agradezco y sigo viviendo también por agradecer que me dio esta oportunidad de seguir viviendo. Y también todo lo que cuenta a partir de ahora es un homenaje a él también, ¿no? De lo gran hombre que fue, de lo bueno que fue, y del gran ser humano que le acompañó, ¿no? Primero estábamos abrazados, la fuerza del mar obviamente nos soltó. Yo alcancé todavía a hacer mi mano hacia atrás y tocarlo, y bueno, a partir de ahí ya no lo volví a tocar, ya no lo volví a sentir. Me fui yo en la ola y vi toda mi vida en flashback, así rapidísimo, todo vi toda mi vida en un segundo. Me acordé de las palabras de Jacobo. Un día antes me había dicho, mientras leíamos en un libro, en la tarde me dijo, si a ti te pasa algo yo me muero. Y justo en ese instante fue cuando pude sacar la cabeza y respirar. Y bueno, un dato que estábamos subiendo, que bueno, algo más perturbador en realidad, ¿no? Que ella cuenta fue el hecho de que a pesar de todo el desastre, de todas las víctimas que hubieron, ¿no? Hubo gente malvadosa que tomaba fotos de las personas muertas. Es que no era como, eso de ahí no era por maldad, disculpa que te interrumpa, era porque era la única manera de identificar a las personas, tomarle foto. Bueno, porque después, claro, o sea, la única manera de identificar a las personas era tomarle foto, y después las personas que habían sobrevivientes miraban esas fotos para poder identificarlas a partir de rasgos específicos de cada persona. La entradita o el dedito chueco. Claro, como dices, ¿no? El tema de las fotos, bueno, tal vez se fueron por un lado oscuro, se podría decir, que la gente comenzó a hacer
camisetas con esas fotos, ¿no? Y venderlas, ¿no? Y lo peor de todo es que había gente que realmente compraba ese tipo Creo de que es cosas, lo peor, ¿no? o sea, Sí. tipo, uno... Sí, descubrimos que hay maldad en el mundo, pero también hay bondad. Claro, hay gente muy buena, pero también hay gente muy mala. Tengan cuidado. Sean cuidadosos. Si sucede un desastre, no se desesperen, vayan con calma, pero sobreviven. Uno de los datitos que tenemos acá es que en total hubieron 260.000 víctimas en los 14 países que afectó, que fueron, que están en las costas del Océano Índico, que fue donde ocurrió el terremoto y el posterior tsunami. Hubieron muchos daños materiales, evidentemente, aparte de vidas humanas. Pero yo quiero hablar específicamente de unas lecciones aprendidas. El desastre impulsó la creación del Centro de Alerta de Tsunamis del Océano Índico, que fue inaugurado en el año 2005. Se implementaron también simulacros y planes de evacuación en zonas costeras de Tailandia y otros países, que importantísimo, porque nadie supo reaccionar en el momento. Antes no había la cultura, pues no No. se veía que iba a haber un sismo o maremoto o algo. Y otras cosas que también van a la memoria y a las emociones fue que se hicieron monumentos en conmemoración a todas las víctimas que perdimos en ese evento, ¿no? Tan terrible. Y este fue el impacto que ocasionó un desastre natural en la vida de ellos. Si tú tuviste algún evento que contarnos o quieres también empatizar con esta historia, puedes dejarlo en nuestros comentarios. Tal vez tomar un poco más en serio el tema de, por ejemplo, los simulacros, ¿no? Sí. Porque a veces también lo tomamos a la A huevo, ligera, no, ¿no? sí. O sea, porque ya es como que ya, pues toca, ¿no? Hacerlo algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo de cosas te hacen pensar, ¿no? Porque al final de cuentas, tal vez un plan como se creó después, porque como decía Dani, el hecho de que en ese lugar no habían ese tipo de situaciones generó mucho el tema de Mucho daño. Mucho daño. Pues, ¿no? En la infraestructura. Porque después de que pasó eso, recién pudieron colocar esos centros de alarma contra tsunamis, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este fue nuestro podcast del día. Espero que les haya gustado. Y Si viene un curso de recursos, de Desastre. de primeros auxilios también es bueno, porque también es bueno saber el pre, o sea, Claro. cómo prepararse, ¿Y qué hacer? qué hacer durante y qué hacer post, ¿no? O sea, primeros auxilios también es importante. Claro, y el tú qué harías, ¿no? Y tú Realmente. querías. Cuéntanos, ¿tú qué harías? Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Chao. Chao. Esto fue Anepsia. 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 Asepsia.